Hermana Wang, es genial que vayamos a trabajar juntas de nuevo. Sí. Cuando volví, me enteré de que a tu padre lo expulsaron de la iglesia. Eso me sorprendió. Sucedió hace unos años. Tu padre me trajo a la fe. ¿Cuál fue el principal motivo de su expulsión? Perturbaba la vida de la iglesia, difundiendo nociones y negatividad, y frenaba el entusiasmo por el deber. No aceptaba ni enseñanzas ni críticas, y guardaba rencor a quienes hablaban en su contra. Se comprobó que era malvado y lo expulsaron. ¿Qué te pareció eso cuando te enteraste? Mi deber era fuera de la ciudad, y me sentí muy desconcertada. Sabía que él era temperamental, pero tenía buena humanidad. Cariñoso con los demás, y siempre ayudaba a los hermanos en su vida. Según todos los vecinos, era una persona muy servicial y cariñosa. Y a mí me parecía que él era una buena persona. ¿Por qué de pronto lo expulsaban por malvado? Desde que en 2001 aceptó la obra de Dios de los últimos días, viajaba para predicar el Evangelio. Dormía en montones de leña y en cementerios para eludir la detención del PCCH. Durante esos años, como sufrido creyente, se había esforzado muchísimo. ¿Cómo podían expulsarlo así como así? Me preguntaba si el líder se había equivocado. ¿Por qué no le dio una oportunidad? Durante un tiempo, me dolía mucho pensar en mi padre y me daba mucha pena. ¿Cuándo comenzaste a discernirlo un poco? Más o menos un año después, cuando volví a mi ciudad por mi deber. Al principio, al ver a mi padre, me daba mucha pena y quería ayudarlo. Era muy bueno conmigo, muy atento en todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que hablaba de forma rara. Siempre decía cosas negativas que se malinterpretaban y te apartaban de Dios. ¿Qué clase de cosas decía? Bueno, por ejemplo, mi madre fue líder de la iglesia, pero la destituyeron por falta de actitud y obra práctica. Así que se deprimió una temporada. Él no le enseñó la voluntad de Dios. Él le dijo, no hay seguridad en la casa de Dios y algún día echarán a todos. ¿No sabía Dios si carecías de aptitud? Dios dispuso esto para ti adrede. Te hizo líder y te echó para que sufrieras. Tienes poca aptitud y no puedes llegar a la que tú desees tener. Si Dios no te la dio, ¿cómo ibas a cumplir bien con el deber? Con eso cualquiera malinterpretaría a Dios. Sin duda. Después de que le dijera eso, mi madre estaba aún más negativa. Me enfadé cuando supe lo que le dijo y él me pareció verdaderamente irracional. Era un cambio normal de deber, pero según él, Dios lo hizo a propósito. Eso no es acertado. No. La iglesia organiza los deberes según las fortalezas de la gente, para que el trabajo de la iglesia se desarrolle con mayor éxito y ayudarnos a encontrar un deber y un lugar que nos vengan bien para emplear mejor nuestras fortalezas y que hagamos algo. Sí. Eso concuerda con los principios y es bueno para la iglesia y la entrada en la vida de la gente. Mi madre perdió el puesto de líder, pero cumplía con un deber adecuado a ella para no sentirse mal por no cumplir bien con el deber. ¿No era bueno eso? Él tergiversaba mucho las cosas. Sí. Y había un hermano en la iglesia que había dejado su empleo por su deber a jornada completa. Cuando su deber no le exigía mucho, buscaba trabajo para ganar dinero y vivir mientras cumplía con el deber. Era un trabajo duro. Nunca había hecho nada tan exigente. Y cuando estaba agotado se deprimía mucho. Cuando se enteró mi padre, le dijo propiamente al hermano, éramos ricos, pero hemos hecho muchos sacrificios por la casa de Dios. Ya casi no tenemos dinero. Y yo también he de hacer trabajos duros. Tú ya estás renunciando a mucho.
pero puede que algún día llores de verdad. En vez de ser comprensivo con la gente deprimida, difundía negatividad e impedía cumplir con el deber. Ese es un grave problema. Sí. Me pareció muy extraño que dijera algo así. ¿Por qué hablaba de eso? Estaba equivocadísimo. Sí, No éramos tan ricos como antes, pero nuestra vida no era más dura de lo que había sido. Y a veces, cuando mi padre tenía problemas, en el trabajo o en la vida, Dios le abría sendas que lo ayudaban a encontrar buenos empleos para ganarse la vida. Antes de recibir la fe, fumaba y bebía mucho, y tenía mala salud. Siempre le temblaban las manos. Cuando comenzó a creer, dejó de beber, y se pasaba todo el tiempo en el deber y enseñando, con lo que su salud mejoraba. Los que lo veían señalaban su buen aspecto, como el de un hombre nuevo. Dios bendecía a nuestra familia con muchas cosas, pero él no hablaba de eso. Tergiversaba las cosas para quejarse. Hacía que todos malinterpretaran y culparan a Dios y perturbaba su relación con él, y los alejaba de Dios. sí. Parecía muy bueno y cariñoso con los demás, pero no tenía conciencia hacia Dios. Tergiversaba la verdad y las cosas para culpar y juzgar a Dios. Eso es hipócrita y malvado. Pasaron muchas cosas de esas. Cuando dejé de estudiar por mi deber a tiempo completo en la iglesia, él siempre comentaba: te vas a esforzar muchísimo sin dejarte una puerta abierta. Algún día lo lamentarás. Eso no me parecía para nada bien. Mi deber en la casa de Dios era lo correcto y apropiado para un ser creado. Mi responsabilidad. Dejé los estudios por propia voluntad. Y Dios me enalteció, permitiéndome creer en Él, seguirlo y cumplir con el deber. En todos estos años en la iglesia, he aprendido cosas que nunca aprendería en el mundo. Sé lo que debe buscar la gente en la vida. Y entiendo mucho mejor varias cosas del mundo. No sigo las malvadas tendencias profanas, como los jóvenes incrédulos. Estas son cosas reales que he aprendido y que no habría aprendido en clase. Sí. Sin embargo, mi padre hablaba mal de lo que yo me esforzaba en el deber. ¿Eso no era difundir negatividad? Entonces repliqué: no lo lamentaré. Llevo unos años cumpliendo con el deber sin ir a clase, pero aprendí muchas verdades y recibí mucho. Nunca aprendería eso en los libros. Lo que dices no va con la verdad. Me sorprendió que se encolerizara y apretara el puño como para golpearme. Me asustó con solo oírlo. ¿Eso acaso no es odiar la verdad? Sí. Me di cuenta entonces de que mi padre no era la persona que yo creía. Siempre lo había juzgado por sus buenas acciones externas, no por los principios de la verdad. Siempre consideré a mi padre amable conmigo, cariñoso con los demás y buena persona. Sin embargo, detrás de su buena conducta había algo siniestro. Tenía nociones desmesuradas de Dios y su obra. Sus palabras parecían reconfortantes consideradas con nuestras elecciones, pero difundía nociones que hacían que la gente malinterpretara a Dios. Si aceptábamos, tendríamos nociones y malentendidos acerca de Dios, o incluso desearíamos dejar de cumplir con el deber y volver a salir al mundo. Eso era muy engañoso. Sí. Luego leí unas palabras de Dios que abordaban su conducta. Veamos el video. Claro. Aquellos entre los hermanos y hermanas que siempre están dando rienda suelta a su negatividad son lacayos de Satanás y perturban a la iglesia. Tales personas deben ser expulsadas y eliminadas un día. En su creencia en Dios, si las personas no tienen un corazón reverente a Dios, si no tienen un corazón obediente a Dios,
entonces no solo no podrán hacer ninguna obra para Él, sino que por el contrario, se convertirán en quienes perturban su obra y lo desafían. Creer en Dios, pero no obedecerlo ni venerarlo, y más bien resistirse a Él, es la mayor desgracia para un creyente. Si los creyentes son tan casuales y desenfrenados en sus palabras y su conducta como lo son los incrédulos, entonces son todavía más malvados que los incrédulos. Son demonios arquetípicos. Todos los que han sido corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo tienen un carácter satánico corrupto, sino que su naturaleza también es extremadamente maliciosa. No solo sus palabras y acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Además, estas personas son el auténtico diablo Satanás. Su comportamiento interrumpe y perturba la obra de Dios. Perjudica la entrada a la vida de los hermanos y hermanas y daña la vida normal de la iglesia. Tarde o temprano, estos lobos con piel de oveja deben ser eliminados. Debe adoptarse una actitud despiadada, una actitud de rechazo hacia estos lacayos de Satanás. Solo esto es estar del lado de Dios, y aquellos que no lo hagan se están revolcando en el fango con Satanás. Sí. Las personas que no se esfuerzan por progresar siempre desean que otros sean tan negativos e indolentes como ellas mismas. Aquellos que no practican la verdad están celosos de aquellos que sí lo hacen y siempre tratan de engañar a aquellos que están confundidos y carecen de discernimiento. Las cosas que estas personas expresan pueden provocar que te degeneres, que decaigas, que desarrolles un estado anormal y que te llenes de oscuridad. Provocan que te distancies de Dios y que valores la carne y seas indulgente contigo mismo. Las personas que no aman la verdad y que son superficiales con Dios no tienen autoconciencia, y el carácter de tales personas seduce a los demás para que cometan pecados y desafíen a Dios. No practican la verdad y tampoco permiten que otros la practiquen. Atesoran el pecado y no se menosprecian a sí mismas. No se conocen a sí mismas y evitan que otros se conozcan a sí mismos. También impiden que otros anhelen la verdad. Aquellos a los que ellos engañan no pueden ver la luz. Caen en la oscuridad. No se conocen a sí mismos. No tienen claridad acerca de la verdad y se alejan cada vez más de Dios. Meditándolo bien, entendí que difundir constantes nociones y negatividad entre los hermanos supone tener una esencia satánica. Las personas así hacen de lacayos de Satanás, que molestan, engañan e impiden presentarse ante Dios. Que mi padre dijera cosas así y las dijera todo el tiempo no era una mera demostración de corrupción o debilidad momentánea, sino que se debía a que detestaba la verdad y a Dios en esencia. Por lo que, ante cualquier suceso, se expresaba contra las palabras de Dios y a la verdad, para que la gente culpara a Dios. Comprobé que no buscaba para nada la verdad. Al no recibir bendiciones materiales por sus esfuerzos, sentía agravio y hasta rebosaba rencor hacia Dios. No quería conservar la fe, sino arrastrar a otros a que se distanciaran de Dios y lo traicionaran. Sus palabras rebosaban de trampas de Satanás para matar el empuje de la gente hacia el deber y echar a perder su relación con Dios. Era solo un esbirro de Satanás, del diablo. Cierto. Una persona normal no haría algo así, por muy deprimida que estuviera. Solo un demonio sentiría esa hostilidad por Dios.
Sentía que mi padre daba miedo, que ya no era bueno, sino malvado. Nos engañó a todos anteriormente con sus buenas acciones. Sí. Luego leí algo en... Quienes son incompatibles con Cristo indudablemente se oponen a Dios. Pasaje 4. Dios dice: tal vez en todos tus años de fe en Dios nunca hayas maldecido a nadie, ni cometido una mala acción. Sin embargo, en tu relación con Cristo no puedes decir la verdad, actuar honestamente u obedecer la palabra de Cristo. Si es así, digo que eres la persona más siniestra y maliciosa. Quizás eres excepcionalmente amable y dedicado a tus parientes, tus amigos, tu esposa o esposo, tus hijos e hijas y tus padres. Y nunca te aprovechas de nadie. Pero si eres incompatible con Cristo, si no puedes estar en armonía con Él, entonces aún si gastas todo para ayudar a otros, o si le brindas a tu padre, a tu madre y a los miembros de tu casa un buen cuidado, te diría que sigues siendo un ser malvado, y más aún lleno de trucos astutos. Esto me ayudó a entender que no se distingue a una buena persona de una mala según trate al prójimo, sino por su actitud hacia Dios y hacia la verdad. Sin importar lo agradable que sea, ni lo que opinen de ella. Si en esencia detesta la verdad y a Dios, es malvada, enemiga de Dios. Claro. Por ejemplo, mi padre hacía algunos sacrificios. Era generoso cuando alguien necesitaba algo. Él donaba. Y era anfitrión de otros miembros de la iglesia. Parecía buena persona, alguien de buen corazón. Pero le repugnaba la verdad, la detestaba. Desde que nosotros somos creyentes, leemos palabras de Dios que exponen nuestro error al buscar bendiciones y que nos indican que Dios purifica y salva a la gente expresando la verdad y que ésta nos otorga vida eterna. En la fe, debemos buscar la verdad para someternos a Dios y ser salvados. Esa es la búsqueda correcta. Mi padre lo sabía en teoría y lo manifestaba. Pero cuando Dios disponía algo que no le gustaba, que no le daba bendiciones, se ponía violento. Rebosaba nociones sobre Dios, lo juzgaba y lo odiaba. En todos esos años, jamás hizo introspección, ni buscó la verdad. Pero siguió juzgando la obra de Dios y difundiendo nociones. Sus palabras transmitían las trampas de Satanás que dejaban a la gente negativa y débil. Eso era muy siniestro. Dios evalúa a la gente según su esencia, según su actitud hacia Él y hacia la verdad. Solo mire su comportamiento externo. Y fue por eso que yo quería defenderlo. No comprendía ni usaba las palabras de Dios como guía. Era muy necia. En ese momento creí que la iglesia había hecho bien en echar a mi padre. Me liberó entender esto, y él ya no me daba pena. Supe que detestaba a Dios y la verdad, y que él mismo se lo había buscado. Gracias a Dios. Al conocer la verdad, vemos la esencia de los demás y no nos dejamos engañar por las apariencias. Sí. Sucedió otra cosa que me permitió conocerlo mejor. Mi padre se enteró de que habían destituido a una hermana que había tratado con él anteriormente. Estaba disfrutando de la noticia y con un perverso brillo en los ojos dijo: «Te ha llegado el día. ¿Recuerdas cómo trataste conmigo? Me dijiste que no tenía principios, que no practicaba la verdad. Ahora te toca a ti sufrir». Tenía una mirada agresiva y un semblante muy siniestro. Parecía no tener compasión. Cuando lo criticaban, no buscaba la verdad ni aprendía nada, sino que odiaba a esa persona varios años por herir su orgullo. Esto me demostró aún más que mi padre era una malvada persona que odiaba la verdad. Sí,
Mostró su verdadero rostro. Por todo esto, lo correcto fue expulsarlo. Sí. Supe que luego se habló de dejarlo regresar en algún momento. ¿Qué pasó? La casa de Dios dispuso que las iglesias comprobaran si habían echado a alguien por error o si se habían arrepentido de verdad. La iglesia podría entonces contemplar su readmisión según los principios. Habían trasladado a los líderes y los nuevos no sabían nuestra situación. Veían las ganas de mi padre como anfitrión y que ayudaba a todos, que era muy solícito y que había hecho sacrificios. Creyeron que tal vez lo excomulgaron por error y querían traerlo de vuelta. Se dejaron engañar por sus manifestaciones externas. Exacto. Una líder me contó un día que la iglesia estaba pensando en readmitir a mi padre. Me pareció muy raro, pues había dentro de mí que su expulsión fue totalmente acorde con los principios, que no fue un error. Le contesté inmediatamente: no lo pueden readmitir. Sin conocer a mi padre, me habló de que la gente necesita oportunidades de arrepentirse. Primero, quise hablarle de sus conductas concretas, pero dudé y no le dije nada al respecto. ¿Aún esperabas que pudiera volver? Pensaba en que era mi padre, el que me había criado. Si se enteraba de que había obstaculizado su readmisión, le dolería mucho y se enfadaría. Al pensarlo, guardé silencio y no dije nada. Pero me sentí muy culpable cuando se fue la líder. Esto solo lo sabíamos mi madre y yo, pero la labor de la iglesia no sería protegida sin hablar. Esa noche estaba dando vueltas en la cama. Recordé palabras de Dios de: Dios y el hombre entrarán juntos en el reposo. Muy bien. Dios dice: ¿quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sino los opositores que no creen en Dios? ¿No son ellos los que son desobedientes a Dios? ¿No son los que afirman tener fe, pero carecen de la verdad? ¿No son esos los que solo buscan obtener bendiciones, mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos y los amas. Pero ¿no es esto tener buenas intenciones con Satanás y asociarse con los demonios? Si hoy las personas siguen sin poder distinguir el bien y el mal y mostrando ciegamente amor y misericordia, sin el mínimo deseo de buscar la voluntad de Dios ni de considerar a su corazón como propio, su final será mucho más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si tienes conciencia y amor hacia los enemigos, ¿no careces de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y tienes amor o sentimientos por ellos, ¿no eres desobediente? ¿No te resistes a Dios adrede? ¿Posee la verdad una persona así? Si tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Me sentí fatal al pensar en esto. Mi padre odiaba la verdad y se oponía a Dios. Era malvado. No se ajustaba a los principios de admisión. Pese a ello, quería protegerlo cuanto pudiera, y no delaté su malvada conducta. Era demasiado sentimental. La sangre tira mucho, el hombre no puede carecer de emociones. Me influían estas filosofías satánicas. Pensaba en que era mi padre, así que no podía ser demasiado dura.
y temía que mi padre me odiara si descubría que había hablado de sus problemas, que me llamara ingrata y lamentara criarme. No veía las cosas de acuerdo con las palabras de Dios. No protegía la labor de la iglesia. Estaba oponiéndome y traicionando a Dios. Sabía que mi padre era un malhechor y que si volvía a la iglesia, perturbaría la vida de iglesia e impediría la entrada en la vida de otros. ¿No estaría cooperando con un malhechor? Sí. Al vivir según mis emociones, no distinguía el bien del mal y perdí de vista mis principios. Me sentía cada vez peor. Posteriormente, leí un pasaje. Dice así: ¿cómo dice el principio que se ha de tratar a los demás? Ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Ese es el principio que hay que observar. Dios ama a los que buscan la verdad y son capaces de seguir su voluntad. A esas personas debemos amar. Los que no pueden hacer su voluntad, sino que lo odian y se rebelan, son despreciados por Dios, y también debemos despreciarlos. Esto es lo que Dios pide del hombre. Si tus padres no creen en Él, entonces odian a Dios, y Él también los desprecia. ¿Podrías despreciar a esos padres? Algunos tienden a oponerse a Dios y a despreciarle, y seguramente son despreciados y maldecidos por Él. ¿Podrías despreciarlos y maldecirlos también? Todas estas son preguntas reales. Si tus padres te impidieran creer en Dios, ¿cómo los tratarías? Como piden sus palabras, debes amar lo que Él ama y odiar lo que odia. Durante la era de la gracia, el Señor Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto ya existía en la era de la gracia. Y ahora las palabras de Dios son más apropiadas. Ama lo que Dios ama y odia lo que Él odia. Está claro. Pero las personas son a menudo incapaces de apreciar su verdadero sentido. Las palabras de Dios me dieron los principios que necesitaba. Era mi padre, pero era malvado en esencia. Odiaba la verdad y era enemigo de Dios. Si me atenía a los sentimientos y al amor, me pondría de parte del mal y contra Dios. Dios detesta y tiene aversión a la gente así, y no salva a los malvados. Pensar solo en mi amor por Él sería cruel hacia los hermanos, perjudicaría la casa de Dios y sería contrario a Él. Sí. Ama lo que Dios ama y odia lo que odia. Solo así se respetan los principios y la voluntad de Dios. Sí, ¿Y le contaste a esa líder la verdad sobre tu padre? sí. Lo hablamos antes mi madre y yo. Y a ambas nos pareció una prueba. Y debíamos defender los intereses de su casa. Sí. Si protegíamos a mi padre y no sacábamos a la luz su conducta, seríamos cómplices. Y asimismo, Dios nos condenaría y castigaría. Sí. No habían readmitido a mi padre, pero cuando nos visitaban, seguía diciendo cosas malsonantes que perturbaban a los hermanos. Si al final regresaba, haría daño a cualquier grupo en el que él participara. Y toda iglesia con la que tuviera contacto tendría víctimas. Sí. Si prescindía de mi conciencia y callaba, dañaría a los hermanos y sería un sabotaje a la obra de la casa de Dios. Sí. Me asusté más y comprendí que proteger los intereses de la casa de Dios u obedecer el mal no era sobre mi padre y yo, sino entre el bien y el mal. Implicaba los intereses y la obra de la casa de Dios y la entrada en la vida de los hermanos. Sí. La líder no lo conocía y creía que merecía otra oportunidad por lo que apreciaba a primera vista. Pero nosotras lo conocíamos. Teníamos que practicar la verdad y hablarle a la líder de su conducta malvada. Cuando ella vino a una reunión en casa, mi madre y yo nos sinceramos sobre cómo era mi padre.
y al final no lo invitaron a regresar. Sentí una gran paz cuando puse esto en práctica. Gracias a Dios. Al principio me engañaron sus conductas superficiales y no tenía discernimiento. No distinguía a los buenos de los malos. Con la expulsión de mi padre, recibí algunas verdades y discernimiento, y vi la realidad de mi padre. Superé el sentimentalismo y lo traté según los principios. Así me protegió y salvó Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.